10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Me veo como medio deforme. Es que ese es el problema. ¿Ah? Entonces, perfecto, David. Está genial. Ya. 3, 2, 1. Hola a todos, que el Señor los bendiga. Les doy la bienvenida a Religión al Descubierto, tu programa predilecto de los domingos. Es un agrado poder tenerte de nuevo aquí con nosotros. El programa más visto del canal BC Online. Se me va a subir. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Ojalá que este programa les sea de bendición para cada uno de ustedes y que ojalá sea un tema de estudio profundo en las casas. No se imaginan al pedazo de invitado que tengo hoy día del otro lado de la pantalla. Enrique, una de las personas que yo creo que ha ayudado más al teísmo en YouTube. Yo creo que estaría entre el top 5 de los canales sobre filosofía con respecto a calidad de contenido. Con cientos y cientos de suscriptores que cada vez más se van sumando al canal de Adictos a la Filosofía. Así que, Enric, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y espero que esta conversación sea de mucha bendición. No, muchas gracias a ti, David. Muchas gracias también por tus palabras y por el enorme peso de responsabilidad que has puesto sobre mis hombros sin yo pedirlo. Así que muchas gracias, de verdad. No, para mí es un agrado, en serio que es de mucha bendición tenerte aquí. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, pero Enrique es una persona muy ocupada y aparte que vivimos más encima en lugares distintos, entonces tenemos problemas de Sí, horario, tenemos problemas de todo. Así que es una bendición tenerte sí, aquí. sí. Me ha hecho gracia cuando has dicho el programa los domingos y yo pensaba, bueno, mi domingo se está acabando ya. Me queda media hora mi domingo. Bueno, ¿Sabes? claro, entonces eso es el problema. Pero ya estamos aquí, hemos tenido algunos problemillas por ahí, pero ya estamos acá. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más académico posible y que a la gente le guste, que es lo importante. Así que antes de empezar, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo nace Adicto a la Filosofía, que yo creo que sería algo interesante Mm. porque a mí me gustaría saberlo. ¿Cómo parte? Yo Adicto a la Filosofía lo conozco hace años, o sea, ya soy un suscriptor de hace años del canal, con los chistes, con las tallas. Yo creo que yo me siento identificado con el tipo de humor que a veces se maneja ahí. También soy Sí. seguidor de Auronplay, me encanta Auronplay, creo que es el humorista, por así decirlo, de YouTube predilecto. Cuando tiráis tu tallita ahí de tu bromita de Auronplay, creo que calza pero preciso. Entonces, ¿cómo nace el proyecto Adictos a la Filosofía? Pues mira, yo empecé el canal en octubre de 2016 y yo estaba en un momento de mi vida como que yo había ya terminado el grado y justo había terminado también el máster y entonces no sabía muy bien qué hacer, no sé, quería empezar un doctorado, pero entonces no, me tiré para atrás, tenía que buscar trabajo, pero no sé qué, o sea, era como un momento como muy convulso en mi vida y tenía como en la cabeza ese proyecto, ese run run de, oye, ¿por qué no haces un canal de divulgación de filosofía? Que en español hay muy pocos, en ese momento yo prácticamente no conocía a ninguno, luego conocí más. En español hay muy pocos y, y no sé, podría estar bien. Seguro que encuentras a gente a la que le guste y tal, y no sé, mira, pues me animé, la verdad. Y desde entonces, pues que estamos haciendo esto. Sí, sí, yo insisto, voy a invitar a la gente a que se vaya a suscribir, pero yo creo que ya están suscritos. ¿Por qué? Porque las personas que ven el canal BC Online son personas académicas, entonces yo creo que ya están suscritos de más en tu canal, así que. Pero vayan a suscribirse, Adictos a la Filosofía en YouTube, tienen página en Facebook, donde cada vez están creciendo más y más, que es algo que a mí me agrada mucho. Así que, Enric, No, la verdad es que sí, es un gustazo ver que hay gente interesada, ¿no? en la filosofía que no está muerta. Vamos, que la gente que dice que está muerta no sabe de qué está hablando, ¿no? Y eso es un gustazo, sí. claro, ahí eh, estoy tirando palos ya directamente a la filosofía, a la filosofía contemporánea, ya estamos disparando dardos ya. No, espectacular. Yo por lo menos soy.
un tanto ajeno a lo que es la filosofía. Yo soy historiador, y es lo que Ujú, me guío yo. Incluso la página se basa mucho en lo que es historia, historia del primer siglo, ¿cierto? Fuerte biográficas, históricas con respecto a Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, pero siento que la filosofía está muy apartada del mundo académico, es como que la gente le hace el quite, es como la ciencia en sí que como que no la ven como algo muy importante, pero yo creo que es importantísima, o sea, creo que las personas que dicen que la filosofía no es importante es porque o no saben de filosofía o simplemente creen que es una carrera de niños, por así decirlo. Por lo menos aquí en Chile la filosofía se respeta mucho y yo te respeto a ti. Así que partamos con el tema. El tema es el perfecto. siguiente. ¿Dios existe o Dios no existe? Creo que la pregunta que la humanidad se ha hecho desde eones es una pregunta sumamente compleja y creo que ha sido la pregunta en donde por lo menos los teístas estamos familiarizados y donde los teístas tratamos de buscar una respuesta con respecto a si Dios existe o Dios no existe. Te quiero hacer una pregunta directa. Desde la filosofía en la que tú dedicas el tiempo en tu canal, ¿existe algún tipo de evidencia filosófica? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy cortito. Hay un canal de filosofía, o por lo menos divulgación filosófica, que es Monitor Fantasma. Él cree que no existe Ujú. algún argumento filosófico que pueda sustentar una existencia de algún dios. Pero en tu caso es de otra perspectiva. Tu perspectiva es que sí se puede. Entonces la pregunta es la Ujú. siguiente. ¿Existe Dios y cómo podríamos nosotros abordar este tema? Claro, como has dicho, es no solo un tema importantísimo, sino también es muy complejo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y bueno, las opiniones abundan, ¿no? La discrepancia abunda y cualquier respuesta que podamos dar, pues va a ser controvertida, ¿no? O sea, eh, yo pienso que pensar que efectivamente Dios existe, que como mínimo eso es, a la luz de estos argumentos, más razonable que no su negación, pero bueno, obviamente, pues ahí yo creo que hay campo para discrepar, ¿no? O sea, yo no iría tan lejos como para decir relacional, ¿no? Yo no iría tan lejos. Pero sí que me parece que si uno eh, que sí que me parece que hay, lo que decía, que hay argumentos realmente que son válidos, que son sólidos y que realmente funcionan para llegar a esa conclusión de una manera razonable, ¿no? Ya, espectacular. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una base en la cual la filosofía puede llegar a sacar una deducción no mayoritaria, no totalitaria tampoco, pero sí yo por lo menos en mi experiencia he conocido de una cantidad alta de filósofos que creen en el teísmo por medio de los argumentos que están en la obra, cierto, filosófica. Rubén, Rubén de Dubidas, nosotros somos amigos de Rubén, mi amigo personal, Uh -huh. y Lo conozco, Rubén, conozco el canal. y Rubén es filósofo también, solamente que nosotros hablamos de historia, pero Rubén también trata de defender esta perspectiva, así que estoy emocionadísimo. Acuérdense de estar siguiendo la página Adictos a la Filosofía, la página Religión al Descubierto y el canal BC Online también, que está promocionando esta conversación académica. Partamos de lleno. ¿Cuál es el argumento que yo creo que esta es la pregunta, muy importante esta pregunta, porque me acuerdo que en el momento cuando tú dijiste, ¿saben qué? Soy teísta, todos quedamos como, oh, lo dijo, por fin lo dijo, porque es algo de incertidumbre que hay dentro de tu canal y tus redes sociales. Así que, pero me acuerdo que en ese video dijiste algo específico, que habían 9 argumentos que te convencían. O sea, no era uno, no eran cuatro, eran 9 argumentos que te convencían. Ahora, por temas de tiempo, ¿cierto? Porque cada uno necesita una explicación directa. Pero ¿cuál es el argumento que más te convence a ti? A mí el que más me convence, pues estaría entre el Kalam, que es el que vamos a hablar hoy, y luego
la cuarta vía, Tomás de Aquino, lo que pasa es que bien explicada, no con la formulación que tiene en la Suma Teológica, que es un poco problemática, y luego un argumento que Tomás desarrolla en un pequeño opúsculo que se llama sobre el ser y la esencia, que en el fondo es otra forma de la cuarta vía, ¿no? Serían esos dos, la verdad, ahora mismo así. Sí, sí, básicamente esos dos. El resto, bueno, podría haber otros que son parecidos, ¿no? El aristotélico, que también lo hablo en ese vídeo, también me gusta bastante. Pero si tuviera que quedarme con uno, no sabría escoger, pero si tuviera que quedarme con dos, me quedaría con los dos con los dos que te he dicho, ¿no? Ya, Además, el Kalam yo creo que tiene una ventaja porque es muy fácil de entender a primera vista, ¿eh? Luego, cuando uno se mete a fondo, pues ahí que la cosa es más difícil. Pero es muy fácil de entender a primera vista y además sirve como una puerta de entrada no solo a la filosofía de la religión, sino a la filosofía en general, porque es que toca muchísimos temas, ¿no? O sea, desde el principio de causalidad hasta la teoría A, teoría B del tiempo, no sé, toca como muchísimos temas y, bueno, si alguien quiere pues introducirse en filosofía de la religión o en filosofía en general, una muy buena manera de hacerlo es leyendo sobre el Kalam, ¿no? Que además es uno de los argumentos de los que más papers se han escrito en los últimos 40 años, ¿no? es pedazo de argumento. Yo con esa introducción digo, ya me hago teísta al tiro. Yo con esa introducción me hago teísta al tiro. Entonces vamos con el argumento Calán, que creo que es el argumento predilecto, por lo menos en nuestro círculo. Es uno de los argumentos que más se utiliza. Me gustaría que lo viéramos desde la perspectiva filosófica, cómo este Mm. argumento tiene una validez filosófica. Porque creo que en algunas semanas más lo vamos a ver desde la perspectiva científica, cómo el argumento calza con la visión científica actual. Pero me gustaría que de lleno ahora, ¿cierto?, des tu explicación y tu argumentación de por qué este argumento es tan, pero tan especial para la visión filosófica teísta. Mm. Mira, el argumento, o sea, es muy sencillo la estructura. Tiene dos premisas, una conclusión intermedia y luego, digamos, un análisis conceptual de la conclusión, ¿no? Entonces, la primera premisa es toda cosa o todo lo que empieza a existir tiene una causa. Segunda premisa es el universo empezó a existir. La conclusión intermedia, que se sigue lógicamente de manera necesaria, es que el universo tiene una causa. Y entonces el análisis conceptual de cómo tiene que ser esa causa, pues te puede dar una serie de características, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay que entender que por universo, en el argumento no nos estamos refiriendo exclusivamente a nuestro universo, el que podría empezar con el Big Bang y ya está, sino como a todo el conjunto de la realidad física, espaciotemporal, material, que estaría causalmente relacionada, ¿no? O sea, si hubiera un multiverso del que sale nuestro universo particular, eso estaría englobado dentro de el término universo, tal y como se utiliza de manera técnica en el Kalam, ¿no? Entonces, claro, si eso es lo que se entiende por universo, la causa del universo no puede ser material, porque entonces formaría parte del universo, ¿no? Tampoco puede ser temporal, porque formaría parte del universo. Tampoco puede ser espacial. Entonces te sale que tiene que ser una causa inmaterial, espacial, atemporal, que como mínimo tiene que ser suficientemente poderosa como para crear algo sin causa material, ¿no? Crear algo sin un material previo. Eh, y luego, bueno, William Lane Craig, que es el que lo ha popularizado, presenta diversos argumentos para pensar que plausiblemente tenga que ser una causa personal, ¿no? Por ejemplo, él lo que dice es, uno de los argumentos, el que a mí me parece más plausible, más intuitivo. Él dice, bueno, de momento lo que tenemos es que la causa del universo a la que hemos llegado es algo inmaterial, intemporal, aespacial, ¿no? Entonces, ¿qué puede cumplir esta descripción, ¿no? Solo hay dos candidatos, eh, o los dos candidatos más plausibles que se han planteado a lo largo de toda la historia de la filosofía occidental sería un objeto abstracto, ¿no? Que existiera de manera subsistente como un objeto platónico, como una idea platónica, o una mente incorpórea, una mente inmaterial, ¿no?
Y claro, si tú tienes esas dos, que son las opciones más plausibles, hombre, puedes ver que no puede ser un objeto abstracto porque los objetos abstractos no tienen eficacia causal, ¿no? O sea, el número 2, incluso si existiera de manera subsistente, no puede producir nada, no puede ser la causa de nada, ¿no? Y por tanto, lo más plausible es que sea una mente inmaterial, ¿no? Y eso ya, bueno, pues empieza a sonar mucho como el dios del teísmo, ¿no? Así que, bueno, es como, bueno, pues ahí tienes un argumento para que como mínimo aumenta la plausibilidad de la hipótesis teísta, ¿no? Que ocupar ahora es ver qué justificación hay para pensar que las dos premisas primeras, P1 y P2, son verdaderas, ¿no? Entonces, no sé si te parece, vamos a eso, o si tienes alguna pregunta de lo que he dicho hasta ahora, lo tratamos. Es increíble este hombre. Vayan a suscribirse a su canal. Yo creo que es impresionante la forma en la cómo puede hacer esto tan fácil. Yo creo que todas las personas que lo escuchan al principio empiezan a razonar, empiezan a decir, ya, a ver, vamos conectando punto por punto y después para poder entender bien la conclusión o para dónde va. Así que no se olviden ustedes de estar siguiendo la página Religión al Descubierto, el canal BC Online y obviamente el canal de nuestro invitado, cierto adicto a la filosofía, donde este tema quizás ya se ha visto algunas pinceladas, ¿cierto? Así que, Enrique, dale con todo nomás. Vamos con Bueno, las pues entonces premisas. vamos con la primera premisa, ¿no? Todo lo que empieza a existir tiene una causa. A mí personalmente, obviamente esto puede ser muy subjetivo, pero es que a mí esta premisa me parece evidentísima, o sea, no veo cómo eh, alguien la podría poner seriamente en duda. Y de hecho, a mí me parece muy curioso que no hay nadie que no esté discutiendo la existencia de Dios que se plantee poner en duda esta premisa, ¿no? O sea, eso ya me parece a mí como una prueba a favor de su evidencia, ¿no? De algún modo, que es una premisa que te impacta como autoevidente y solo si tú tienes una motivación para ponerla en duda, solo entonces la vas a poner en duda, ¿me entiendes? O sea, solo si, ojo, que aquí hay un argumento que me lleva plausiblemente a la existencia de Dios, voy a poner en duda esta premisa, ¿no? Pero Pero bueno, ¿cómo podríais, como cómo claro, podríais exacto, ponerla en duda? entonces, como hay gente que la ha puesto que la pone y la ha puesto en duda, hombre, pues se puede dar algún argumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, como hipótesis inductiva, ¿sí? Ujú. Hay que decir que es de las proposiciones que tienen un apoyo inductivo más potentes de todas, ¿no? Porque siempre es verificada en nuestra experiencia y nunca es falsada por nuestra experiencia. O sea, es un principio que continuamente vemos confirmado en nuestra experiencia del mundo, ¿no? Y al revés, que nuestra experiencia del mundo sería muy extraña, sería muy misteriosa si realmente el principio fuera falso, ¿no? O sea, si las cosas, si fuera posible que algo empezara a existir sin causa alguna, pues sería muy inexplicable por qué no está sucediendo continuamente, ¿no? Porque no aparece aquí mismo un caballo o un elefante adulto de la nada, ¿no? En el mundo Sin astral, causa alguna. ¿Cómo? como en una especie de mundo astral. Sí, sí, bueno, si viniera de un mundo astral, eso ya sería un origen causal, ¿no? Pero no, de la nada, o sea, sin origen causal alguno, ¿no? Entonces, en este sentido, hombre, yo creo que como inferencia inductiva y como inferencia a la mejor explicación, yo creo que tiene mucho apoyo, ¿no? Luego, yo creo que también se puede dar algún argumento un poco más fuerte en el sentido de que si uno negara este principio, el principio de causalidad, pues sería muy difícil evitar el escepticismo radical, un escepticismo radical, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si las cosas pueden empezar a existir sin causa alguna, ¿no? Em, ¿Qué impide que yo haya empezado a existir
hace un segundo, sin causa alguna, con todos los recuerdos, con todas las experiencias que tengo ahora mismo, ¿no? Y claro, eso, pues hombre, abre la puerta a que, pues eso, abre la puerta a que tú mismo seas algo que acaba de empezar a existir de la nada, que acaba de salir de la nada, pero con todos estos recuerdos, con todas estas experiencias en la mente, eh, sin motivo alguno, ¿no? Sin motivo alguno. Y, hombre, yo creo que eso es problemático, por decir lo mínimo, ¿no? Es problemático. Por tanto, a mí me parece que es una premisa bastante segura, ¿no? Luego hay veces que se pone como contraejemplo, seguro que lo has escuchado alguna vez, las partículas virtuales, ¿no? Se dice, no, Ujú. pero en la mecánica cuántica hay unas partículas virtuales que empiezan a existir de la nada, sin causa y tal, pero yo creo que eso es una, bueno, no es Son que lo creáis, pero hipótesis, son hipótesis, es po. es una mala interpretación. O sea, es una, es una explicación engañosa de lo que realmente está sucediendo ahí, porque tú no tienes, o sea, ese tipo de partículas no es que estén saliendo de la nada, sino que son fenómenos que se producen en el vacío cuántico por fluctuaciones de su energía, etcétera, ¿no? Entonces, tienen un origen causal en el mismo vacío cuántico, ¿no? Entonces, no son realmente un contraejemplo, ¿no? Y luego, si uno quiere intentar poner contraejemplos a esta premisa, bueno, siempre va a tener el problema de que negar la premisa te conlleva ese escepticismo radical, ¿no? Entonces, es mucho más problemático eso que no, que no decir, bueno, a lo mejor hay un contraejemplo que parece que ha empezado a existir sin causa, pero lo más plausible, lo más razonable es pensar que tiene una causa que no conocemos, ¿no? O sea, si ha empezado a existir es que tiene una causa que no conocemos, que no la conocemos todavía, que si supiéramos más información, eh, pues la descubriríamos, etcétera. Pero tomarlo realmente como contraejemplo, cosa que implicaría negar el principio, cosa que implicaría eh, caer en este escepticismo tan radical, pues como que no es la mejor ruta a seguir, ¿no? Por decirlo de algún modo. Claro, claro, yo creo que esa perspectiva sería como tratar de negar algo que en sí no es una regla, sino que, pero sí podría ser un punto de vista que cualquier persona podría tenerlo como confirmable. Creo que es algo de lo que no, la gente, las personas en sí, como seres pensantes, no pueden salir de ese razonamiento básico, por así decirlo. Sí, me parece interesante. Incluso quería escuchar algún contraargumento. Hay personas que dicen que si el universo comenzó a existir, creo que tratan de buscarlo por el lado de que el universo fue eterno. Pero aún así hubo Mm. filósofos teístas que creían que el universo era eterno. Entonces, creo que en sí no cabe como una posibilidad de que eso sea una mala forma de ver el argumento. ¿Qué tienes que opinar con Sí, o respecto a eso? sea, mm, yo creo que la estrategia más prometedora para bloquear el Calam es ir contra la premisa 2, ¿no? O sea, la premisa 1 a mí me parece que es, no voy a decir irracional, pero es muy poco razonable ponerla en duda, ¿no? Pero la premisa 2 no es tan evidente, no está tan clara y bueno, pues ahí tienes mucho más margen de maniobra. Entonces, plantear que el universo es eterno sería eso, sería ir a atacar la premisa 2, porque entonces si el universo no ha empezado a existir, no puedes llegar a la conclusión. O sea, el Calam se bloquea, ¿no? Porque has negado la verdad de una de las premisas y no puedes llegar a la conclusión. Otra cosa es que obviamente todo el resto de todos los demás argumentos no dependen de que el universo haya tenido un comienzo temporal o no, sino que pueden funcionar incluso si el universo pues ha estado siempre ahí o es eterno o tiene un pasado infinito, ¿no? Por ejemplo, Tomás de Aquino pensaba que no se podía demostrar filosóficamente que el universo hubiera tenido un inicio temporal, ¿no? Sino que eso era algo que no.
que por medio de la razón no se podía demostrar ni que se podía alcanzar ninguna conclusión razonable, sino que las dos opciones eran igualmente plausibles, ¿no? Y en cambio él plantea pues las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, que por tanto no dependen de ese supuesto, ¿no? Así que, o sea, si se negara esa premisa o sea, si se negara esa premisa y resultara ser mucho más razonable que el universo es eterno, digamos que el teísmo aún tendría muchos otros recursos, ¿no? Lo único que yo creo que hay especialmente argumentos filosóficos muy fuertes a favor de la idea de que el universo no es eterno y que seguramente no puede ser eterno, ¿no? No es que no lo sea de facto, sino que no puede serlo desde un punto de vista metafísico. Yo sé que Craig utiliza muchas veces, o sea, Craig tiene como dos estrategias en este punto. Él utiliza los argumentos filosóficos y luego las evidencias científicas. A mí personalmente no, las evidencias científicas nunca me han resultado convincentes. Y, o sea, entiendo que desde un punto de vista estratégico sí que haya un cierto público al que le puedan resultar más convincentes y bueno, al final eso también tiene un componente subjetivo, ¿no? Pero a mí personalmente nunca me han resultado tan conclusivas como él las dice, ¿no? En cambio, los argumentos filosóficos sí. Sí, entonces si te parece, los atacamos de lleno, o sea, Démosle nomás, vámonos. le damos, Con perfecto. todo nomás. Aquí Pues se ocupa la frase y se dice con todo, sino para qué. Aquí, con todo, sino para qué. perfecto. Con todo, sino para qué. Perfecto. Pues mira, Craig suele utilizar dos argumentos filosóficos, ¿vale? Yo os voy a explicar los dos y voy a añadir otro más, ¿de acuerdo? Porque somos así de chulos. Cambiando la Y receta, aquí podemos, la Angry Burger no exacto, está completa, pero yo le agrego más. podemos con todo, ¿no? Entonces, el primer argumento que él plantea es que un conjunto actualmente infinito de cosas es imposible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir por un conjunto actualmente infinito? Hay que distinguir entre lo que sería un infinito potencial y lo que sería un infinito actual, ¿sí? Un infinito potencial es cualquier objeto es infinitamente divisible, ¿no? Esta mandarina, por ejemplo, es infinitamente divisible. Yo la puedo dividir hasta el infinito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es un infinito potencial, ¿sí? Porque puedo seguir dividiendo hasta el infinito sin parar, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero un infinito actual sería, por ejemplo, si tuviéramos una canasta con un número infinito de mandarinas, ¿sí? Eso sería un infinito actual. Tener realmente un infinito real, un número realmente infinito de cosas. Entonces, Craig lo que plantea es que esto es imposible, es metafísicamente absurdo, ¿no? Y que como un universo que fuera eterno implicaría que, o bien que ha habido un número actualmente infinito de cosas porque, pues bueno, hay un número actualmente infinito de eventos pasados, o bien que se podría haber formado un número actualmente infinito, porque si alguien desde toda la eternidad hubiera estado, yo que sé, por ejemplo, eh, escribiendo una raya en un libro, pues ahí tendrías un conjunto actualmente infinito de rayas, ¿no? Entonces, como la infinitud del pasado implicaría la posibilidad de un conjunto actualmente infinito de cosas, pero un conjunto actualmente infinito de cosas en realidad es imposible, entonces eso afecta también a la posibilidad de la infinitud del pasado, ¿no? Entonces, él cómo argumenta, él suele apelar como a absurdos, ¿no? A situaciones absurdas que se generan cuando uno está reflexionando o pensando sobre el infinito actual. Y el ejemplo que más suele utilizar es el del Hotel de Hilbert. No sé si lo conoces, ¿te suena el ejemplo? No, la verdad es que no. Antes de que lo Vale. explique, que Ujú. cuando apareció la mandarina fue como un acto de magia en Rick Mago. Sí, Estuvo bueno ese ejemplo, pero preciso. tengo una Una- canasta de mandarinas aquí, hay de todo. O por sea, casualidad, si sacan mandarinas de la nada, ¿no tendrás ahí una canasta con mandarina infinita? Por casualidad nomás.
No, espectacular, espectacular. Dale nomás. ¿Qué explica ese ejemplo? Pues mira, el Hotel de Hilbert es un ejemplo de un... Es matemático, creo, Hilbert. Sí, 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 sí. Creo, vamos. Si me equivoco, que nadie me pegue, pero creo que sí. Entonces, la idea es que es un hotel con un número infinito de habitaciones, ¿sí? Ya. Entonces, imagínate que el hotel está lleno, ¿sí? O Ujú. sea, todas las habitaciones están ocupadas y llega un nuevo inquilino y le dice al manager, oye, ¿tienes alguna habitación libre? Y él le dice, no, no tengo ninguna libre, pero no te preocupes, eso no es ningún problema. Entonces, habla por megafonía y dice, vale, vamos a ver, todas las personas, por favor, muévanse a la habitación que es el número siguiente a la que tienen, ¿no? Entonces, todas las personas se mueven a la siguiente habitación, la del 1 se mueve a la 2, la de la 2 a la 3, la de la 3 a la 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica que queda libre la habitación 1, ¿eh? Y por tanto, el nuevo inquilino entra y, y puede quedarse en el hotel que al principio estaba lleno, o sea, estaba lleno, ¿no? Pero claro, la cosa incluso se vuelve aún más rara, ¿no? Porque imagínate que llegan infinitos nuevos inquilinos y le dicen al manager, oye, ¿tienes alguna habitación libre? Y él, no, está todo lleno, pero no es ningún problema. Entonces habla por megafonía y dice, por favor, todos los inquilinos muévanse a la habitación que es el doble de la que tienen, ¿no? Entonces el que está en la 1 se mueve a la 2, el que está en la 2 a la 4, el que está en la 3 a la 6. Esto implica que todas las habitaciones impares van a quedar libres, ¿sí? Y como todos los números impares son infinitos, pues el conjunto infinito de nuevos inquilinos puede otra vez entrar a vivir al hotel, ¿no? Que antes estaba lleno, ¿no? Entonces, no sé si me sigues, pero claro, todas estas como cosas que son como muy absurdas, Craig dice, bueno, pues este tipo de absurdidades indican como mínimo de manera plausible que esto de un infinito actual pues no puede instanciarse en la realidad, ¿no? Sino que simplemente es un objeto matemático, un instrumento formal matemático y ya está, pero que no puede tener una instanciación en la realidad, ¿no? Entonces, este argumento, aunque yo creo que tiene cierta fuerza, no sé hasta qué punto, o sea, a muchas personas les ha parecido muy poco conclusivo porque al fin y al cabo lo único que está mostrando es la naturaleza contraintuitiva del infinito, ¿no? Del infinito actual. Y bueno, que eso puede quedar ahí, ¿no? Y simplemente sabemos que la realidad es muy contraintuitiva porque no podría ser que hubiera, pues eso, un hotel de Hilbert, ¿no? O que fuera el pasado realmente infinito, ¿no? Entonces, bueno, ese argumento queda ahí como, yo creo que como una pequeña, como un pequeño peso, ¿no? Pero no sé yo si suficiente, si suficiente, ¿no? El segundo argumento, él lo que plantea es, vale, pues supongamos por hipótesis que es posible un conjunto actualmente infinito de cosas, ¿de acuerdo? O sea, imaginemos que es posible tener una cesta con infinitas mandarinas, ¿no? Vale, lo que es imposible, ¿sí? O sea, incluso si eso es posible, lo que es imposible es formar un infinito actual por adición sucesiva. Es decir, es imposible que yo llene la cesta de infinitas mandarinas metiendo las mandarinas de una en una. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, porque tú no puedes llegar o sea, al infinito siempre es un límite, ¿no? No es un número, llegas uno en uno, ¿no? Sino que siempre por muchas, por, por muchas adiciones que tú hagas, vas a tener un número finito, no vas a formar un infinito actual, ¿no? Entonces la idea es, si es imposible formar un infinito actual por adición sucesiva,
Entonces también es imposible que el pasado sea infinito, porque el pasado, digamos que em, es eso, ¿no? Es como si se hubiera formado un infinito actual, perdón, como si hubiéramos llegado a un infinito por adición sucesiva, ¿no? O sea, de algún modo es como si, igual que es imposible llegar de cero a infinito sumando de uno en uno, también es imposible llegar de menos infinito a cero sumando de uno en uno, ¿no? Entonces, a mí este argumento me parece que es un poco más fuerte. El único inconveniente que tiene es que a mi parecer al menos solo funcionaría si es la teoría A del tiempo la que es verdad, ¿no? Entonces, ¿te suena todo el tema este de teoría A, teoría B del tiempo? Ujú. Para los que no lo sepan de la audiencia, son como dos visiones opuestas de la naturaleza del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la teoría A lo que te dice es que el pasar del tiempo, el transcurrir del tiempo es un rasgo real del mundo, eh, y que solo existe el presente, ¿no? O sea, que el pasado existió pero ya no existe y que el futuro existirá pero que todavía no existe, sino que solo existe el presente que está, digamos, en continuo movimiento hacia adelante, ¿no? De algún modo. Es como la visión de sentido común del tiempo, pues es la teoría A. La teoría B, en cambio, lo que te dice es que pasado, presente y futuro existen todos como que están al mismo nivel ontológico, o sea, que existen todos a la vez. Em, y que, por tanto, el transcurrir del tiempo no es un rasgo real del mundo, sino que es una ilusión de la conciencia, por ejemplo. O sea que en la teoría B del tiempo el universo existe como un objeto, como un gusano tetradimensional, que se dice, ¿no? Como un objeto tetradimensional eh, estático, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, si el transcurrir del tiempo no es un rasgo real del mundo, pues que el pasado sea infinito en realidad no implica que se haya formado un infinito actual por adición sucesiva. ¿Me explico? Sí que implica que existe un conjunto actualmente infinito de cosas, es decir, sí que iría en contra del primer argumento, pero hemos dicho que el primer argumento no era tan conclusivo y que no había que presuponer su validez para este segundo argumento, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que este segundo argumento es muy potente si tú aceptas la teoría A, pero tienes esa salida de que bajo la teoría B no funciona, ¿no? Y que uno podría verla. Entonces aquí, claro, puedes intentar muchas cosas. Podríamos meternos a una teoría A que no es lo que vamos a hacer porque sería muy complicado y yo tampoco tengo ese tema muy claro. O sea, a mí, aunque me parece que la teoría A es la más plausible, porque la teoría B creo que tiene muchos problemas, sobre todo para explicar eh, pues, nuestra propia experiencia, la libertad, por ejemplo, la conciencia, eso son cosas como muy difíciles de explicar o de entender bajo la teoría B. Pues eso, una opción sería intentar atacar por ahí y fundamentar que no, es la teoría A la que es la más plausible y la teoría B no, por tanto hay que aceptar la teoría A, por tanto este argumento sí que funciona, o intentar utilizar algunos otros argumentos que sean independientes de la teoría del tiempo que uno escoja, ¿no? Es lo que yo creo que hace muy bien los argumentos de Alexander Proust a favor del finitismo causal, ¿no? Eh, entonces, no sé si quieres preguntar algo de lo que he dicho y si no pasamos a esto. Ya, mira, vamos bien, sin problema hasta el momento. Pero yo quiero hacer una salvedad en este punto. El hecho es que no sé si la forma a mí me encanta cómo argumenta William Lane Craig, creo que es una persona muy clara en todas las cosas Mm, que da a entender. Bueno, después te das cuenta que en los libros es un académico pero de tomo y lomo, pero en los debates sí, trata de ser unilineal, ¿cierto? Y ser claro para que todas las personas entiendan el punto al que quiere llegar. Pero, por ejemplo, en el caso en el que William Lane Craig, ¿cierto?, ocupa este argumento filosófico y lo mezcla
con evidencias científicas, sé, y hay un porcentaje no alto, pero sí, sacándolo en rango, podría haber un 30-70, el 30% quizás de científicos en la actualidad comúnmente creen que el universo es infinito. No todos, es una postura no tan vista, pero creen que el universo es infinito, o sea, que se va expandiendo hacia la nada y, es infinito en su totalidad. Entonces, en sí, sé que no es una opinión mayoritaria, pero por ejemplo, nosotros en este caso, en el caso de que el universo llegara a ser infinito, ¿cómo esto afectaría al argumento de la causalidad? ¿A qué argumento de la causalidad? Al ¿Al argumento de la primero? causalidad, al de William Lane Craig, el que estabas formulando ahora. A este, al segundo argumento. Sí. Eh, a ver, es que es un argumento justo para pensar que eso es imposible, ¿no? Entonces, si de algún modo se demostrara que no, que es real, que el universo es infinito, lo único que eso a mí personalmente me parece muy difícil, si no imposible, de demostrar desde un punto de vista científico. No sé cómo habría que empezar para hacerlo, ¿no? Pero si se demostrara, bueno, pues entonces eso significaría que hay algún error en el argumento, que alguna de las premisas es falsa, y seguramente la que habría que atacar sería, o la que habría que rechazar es la de que, bueno, pues al fin y al cabo sí que se puede formar un infinito actual por medio de adición sucesiva, ¿no? Y habría que negar esa premisa, supongo. Pero, pero bueno, no sé. pero, pero como no hay evidencia, yo tampoco creo que pueda haber evidencia de susodicho afirmación, pero quiero ponerme en todos los casos, Claro, claro. en los casos en los que se puede entrar un poco de discusión. Para mí no hay discusión, no, creo que creo que si tuvo un inicio en un punto específico y ahora se está expandiendo de una cosa tiene que no ser infinito, pero va aumentando por así decirlo, es una cosa pero no infinito. Ya, entonces, vámonos entonces con la argumentación en la que seguías para poder entender cómo lo ve desde otras perspectivas, otros filósofos. Perfecto. Pues mira, Alexander Proust es matemático y filósofo, o sea, Se que la curró. hay que pensárselo dos veces antes de meterse con él, porque Hay que no currársela es ahí. exacto. Efectivamente, o sea, es un mastodonte, o sea, es un genio. Entonces él tiene una tesis que se llama el finitismo causal, ¿de acuerdo? Entonces esta es una hipótesis que lo que te dice es que un número infinito de cosas no puede ser causalmente anterior a otra cosa, ¿no? O dicho de otra manera, que todo tiene una historia causal finita, que nada puede tener una historia causal infinita, ¿de acuerdo? Entonces, si el finitismo causal es verdadero, ¿sí? Esto tiene dos implicaciones. La primera es que tiene que haber una primera causa, ¿sí? Es decir, que toda causa o toda cosa tiene una causa incausada, una primera causa en su historia causal. Y esta primera causa, en este punto del argumento, podría ser cualquier cosa, ¿eh? Podría ser Dios, podría ser un comité de dioses, ¿no? O sea, podría ser un objeto natural, desconocido. O sea, en este punto del argumento no tiene, aunque tiene relevancia para el teísmo, no tiene implicaciones teístas necesariamente O decir que hay sea, una primera causa, ¿no? va con respecto, podría ser cualquier tipo de teísmo, pero no el teísmo personal con respecto a, por ejemplo, podría ser incluso hasta el dios de Spinoza, podría ser panteísmo, dios Sí, en o podría ser general. una, sí, o podría ser un naturalismo también, o sea, en este punto. O sea, un naturalista podría perfectamente ser un finitista causal, perfectamente, sin ningún Ujú. problema. Simplemente que diría que la primera causa es un objeto natural, ¿sí? No es un objeto sobrenatural, sino que sencillamente es un objeto natural y ya está. Em, y Proust hace mucho hincapié en esto, porque él lo que quiere es que todo el mundo se tome en serio el finitismo causal
y que todo el mundo acepte el finitismo causal, y luego ya veremos, luego ya nos pondremos a discutir cómo es más plausible que sea esa primera causa, ¿no? ¿Qué candidatos son los que sería más razonable aceptar, ¿no? Entonces, ¿cómo argumenta Proust a favor del finitismo causal? Él utiliza mucho las paradojas, porque hay muchas paradojas del infinito, ¿sí? Que Proust dice que se resuelven muy fácilmente si tú apelas al finitismo causal, ¿no? Que a lo mejor puedes resolver todas las paradojas o cada una apelando a una hipótesis distinta, ¿sí? Pero que si el finitismo causal puede resolver la mayoría o todas o la mayoría, y eso lo puedes hacer solo con una hipótesis, pues eso es preferible que no tener que estar, pues eso, tener tropecientas hipótesis cada una para una paradoja diferente, ¿no? Sería Y lo lo mejor, bueno además es que... sería lo Dime, mejor. perdón. Sería la mejor Claro, forma de claro. poder argumentar algo. Por ejemplo, nosotros la semana pasada, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, estuvimos hablando sobre la resurrección de Jesús desde manera histórica. Y creo que la única vez que hablamos de resurrección fue como los últimos 5 minutos del programa. Pero estuvimos antes de eso prácticamente más de una hora hablando netamente sobre historia, tratando de entender los hechos mínimos. Y por ejemplo, las explicaciones naturalistas podían explicar un hecho por separado, pero no podían explicar los otros dos. O otra teoría podía explicar el del medio, pero no el primero y el tercero. Otra podía explicar el segundo y el cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la mejor manera de argumentación es tratando de responder todo el número de variantes, en este caso paradoja, para que la teoría tenga más plausibilidad y tenga una fuerza mejor que una hipótesis suelta en cada una de las causas. Sí, sí, es una herramienta muy, muy utilizada en el razonamiento filosófico e incluso en el científico. Es una inferencia a la mejor explicación, ¿no? O sea, si tú tienes una hipótesis que en sí misma no es mucho más intrínsecamente improbable que sus contrincantes y te explica muchas más cosas que sus contrincantes, pues eso es un buen motivo para aceptarla, ¿no? Y luego además hay un tema curioso, bueno, curioso, pues sí, curioso es todo, ¿no? Pero importante, según Proust, que es que entre estas paradojas que apoyan al finitismo causal hay algunas que, que no solo son paradójicas en el sentido de ser absurdas o contraintuitivas, sino que es que llegan a una contradicción, ¿no? Entonces, si tú tienes una situación hipotética de la cual se deriva una contradicción, ahí sabes que algo ha ido mal, que alguno de los supuestos de esa situación es necesariamente falso y hay que rechazarlo, porque sabemos que las contradicciones son imposibles, ¿no? Entonces, ahora te explicaré una de esas paradojas, que es la más famosa, que es la paradoja Grim Reaper, que es a mí la que más me gusta, ¿no? Entonces, para fijémonos en la importancia de lo que digo, fíjate que antes decíamos que uno de los problemas de la paradoja de Hilbert es que sencillamente lo que te está diciendo es que es contraintuitivo, ¿no? Pero no había ninguna contradicción, no es una situación de la que se derive A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿no? Simplemente que es contraintuitivo, nos choca y ya está, ¿no? Pero si hubiera sido una contradicción explícita, hombre, eso ya es diferente. Ya no es solo que sea contraintuitivo, sino que es metafísicamente imposible, ¿no? Entonces, os voy a explicar la paradoja Green Reaper, pero antes, para, digamos, entrar un poco en situación, os voy a explicar otra eh, para que veáis un poquito la dinámica, que es la paradoja de la lámpara de Thomson. ¿De Dándole acuerdo? Entonces, tarea a los oyentes, dándole mucha tarea. Yo creo que van a tener exacto. voy a invitarlo a que vayan con su cuaderno anotando, vuelvan a ver el programa. ¿Por qué? Porque nos está dando harta tarea. Tenéis por lo menos para un mes de estudio. Así que el que lo está Sí, sí, o escuchando, más, o vaya a más. estudiar, no vaya a estudiar. O más. Bueno, ya he dicho, este tema el calame es fascinante porque es que tocas un montón de temas, ¿no? Entonces, la lámpara de Thomson. Entonces, tienes que imaginar una lámpara que es capaz de hacer lo que los filósofos llamamos supertasks, ¿no? Supertareas, que es un número infinito de tareas
de operaciones en una cantidad finita de tiempo, ¿no? Entonces, es una lámpara que tiene un interruptor que cada vez que se acciona, pues cambia entre estar encendida y apagada, ¿no? O sea, si está apagada y se acciona el interruptor, se enciende, si se acciona otra vez, se apaga, etcétera, etcétera, y así de modo intermitente, ¿no? Entonces, tenéis que pensar, a las 10 de la mañana, ¿sí? La lámpara está apagada. A las 10:30 se acciona el interruptor, por tanto se enciende. A las 10:45 se vuelve a accionar, por tanto se apaga. A las 10:52,5 se vuelve a accionar. A las 10:56,25 se vuelve a accionar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De manera que entre las 10 y las 11, ¿sí? El interruptor se habrá accionado un número infinito de veces. ¿Ya? Y ahora, claro, la pregunta es, a las 11, la lámpara que está encendida o apagada. Y No sé no yo, hay. dime tú, crack. No hay respuesta, no puede ser, no, ninguna de las dos. O sea, tiene que estar o encendida o apagada, pero no podemos saber cuál, ¿no? Porque si hemos empezado apagada, ¿no? Pero no sabemos, o sea, el infinito no es ni par ni impar, ¿no? O sea, no te da ninguna pista acerca de si está apagada o encendida, ¿no? Entonces, bueno, pues si el finitismo causal es verdadero, tenemos una solución muy simple a la paradoja. Y es decir que sencillamente esta situación no se puede dar porque es imposible, porque implicaría que el estado final de la lámpara está precedido por un número infinito de accionamientos, de acciones causales, ¿no? Es decir, que tendría un número infinito de causas en su historia causal. Entonces, el finitismo causal ofrece una solución. No es la única solución que puedes ofrecer, porque uno podría decir, no, pues hay algún tipo de ley natural, arbitraria, que en todo mundo posible en el que se pueda construir una lámpara de Thomson, pues determine cuál es el resultado final y ya está, ¿no? O uno podría decir que sencillamente el resultado final es un hecho bruto sin explicación y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ofrece cierta evidencia a favor del finitismo causal, pero tampoco es tan fuerte, ¿no? Precisamente por lo que te decía, porque no termina en una contradicción, ¿no? Ahora vamos a la paradoja Green Reaper, que sí termina en una contradicción. Entonces aquí te tienes que imaginar lo siguiente. Tenemos a una persona que es Fred, ¿sí? Fred, un tipo muy majo, pero con muy Guay. mala suerte. Fred está vivo a las 10, ¿sí? A las 10 de la mañana Fred está vivo. Y hay una serie de Grim Reapers. Los Grim Reapers son los ángeles de la muerte, ¿no? Hay una serie de Grim Reapers que tienen la misión de matarlo, ¿no? Ostras, Entonces, tío. sí, a las 10 de la mañana, ¿sí? El primer Grim Reaper, no, perdón. A ver, ¿cómo es? Sí, perdón, me he confundido. O sea, a las 10 de la mañana está vivo Fred, ¿de acuerdo? Entonces, si tú pones un número infinito de Grim Reapers entre las 10 y las 11, ¿sí? De manera que el primer Grim Reaper está a las 10:30, ¿sí? El segundo está a las 10:15, ¿no? O sea, cada vez nos vamos acercando más a las 10, ¿sí? Infinitamente nos acercamos a las 10. De manera que hay un número infinito de Grim Reapers entre las 10 y las 11, ¿sí? Que están ahí metidos, acercándose cada vez más a las 10. Entonces, la pregunta es, ¿Fred a las 11 está muerto? ¿Sí? Y obviamente la respuesta es que sí. O sea, Fred no puede estar vivo porque eso implicaría que ha sobrevivido a un número infinito de Grim Reapers, lo cual no es posible, ¿no? Además, si Fred llegara vivo a las 10:30, pues el último Grim Reaper lo mataría y ya está, y lo tendrías muerto, ¿no? Pero ahora nos preguntamos, ¿pero qué Grim Reaper ha matado a Fred, ¿no? Y lo bueno es que ningún Grim Reaper puede haber matado a Fred, porque por cada Grim Reaper que escojas, ese Grim Reaper solo lo va a matar si el anterior no lo ha matado todavía, ¿no? Pero si Fred pongamos que Fred ha llegado vivo
a las 10:30, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Si Fred ha llegado vivo a las 10:30, significa que estaba vivo a las 10:15. Entonces a las 10:15 lo habría matado el Grim Reaper de las 10:15. Pero si Fred ha llegado vivo a las 10:15, significa que estaba vivo a las 10, 7 minutos y medio. Pero entonces lo habría matado ese Grim Reaper, ¿no? Etcétera, etcétera. Por tanto, tienes una contradicción, que Fred está muerto y que no está muerto, ¿no? Y eso ya sí que es una cosa bastante más fuerte, porque ahí ya sí que tienes una contradicción, ¿no? Luego, esta paradoja se puede adaptar porque si os habéis fijado, aquí no hemos hablado de ningún pasado infinito ni nada, sino que sencillamente hemos metido un número infinito de Grim Reapers entre dos momentos, dentro de un intervalo temporal. Pero tú puedes adaptar la paradoja con el supuesto de un pasado infinito, ¿no? Entonces, supongamos un pasado infinito, ¿vale? Vamos a hacer como hipótesis que hay un pasado infinito. Entonces, si el pasado es infinito, hombre, tendría que ser posible que hubiera un número infinito de Grim Reapers, ¿sí? Repartidos anualmente de manera temporal, ¿sí? De modo que tú en el año 1 antes de Cristo tienes al Grim Reaper número 1, en el año 2 antes de Cristo tienes al Grim Reaper número 3, número 2, en el año 3 antes de Cristo al número 3, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Los Grim Reapers tienen una misión, que es que cada Grim Reaper el día 1 de enero de su año recibe un papel, ¿sí? Si ese papel está en blanco, él escribe su número, ¿m? Y lo pasa a su sucesor, lo pasa al siguiente Grim Reaper. Si el papel tiene algo escrito, tiene un número escrito, pues no hace nada y sencillamente todos contentos y lo pasa al siguiente y ya está, ¿no? Entonces, la pregunta, repetimos otra vez, ¿acaba el papel en blanco? No, es imposible que acabe el papel en blanco. Tiene que haber un número en el papel cuando llega al año 0, ¿no? Porque si imaginaos que llegara en blanco al Grim Reaper número 1, pues entonces ese escribe su número y ya está. Pero ahora la pregunta es ¿qué número hay en el papel? Y la respuesta es que no puede haber ningún número. Porque por cada número que tú escojas es imposible que ese Grim Reaper lo haya escrito en el papel, porque si el papel llega en blanco al Grim Reaper número 4563, pues eso significa que había llegado en blanco al Grim Reaper número 4562 y entonces él habría escrito su número, ¿no? Pero si le ha llegado en blanco a él, entonces es que le llegó en blanco también al anterior y entonces él habría escrito su número, ¿no? Por tanto, vuelves a tener una contradicción, que es que hay un número en el papel, pero no hay un número en el papel, ¿no? Tiene que haber un número en el papel, pero no puede haber ningún número en el papel. Entonces, como te decía, O sea, tenemos una dan más situación... problemas de los que yo ya tenía. Como te decía, tenemos una situación que termina en contradicción, por tanto, alguno de los supuestos de la situación tiene que ser falso, tiene que ser imposible. Y el supuesto más débil es el del pasado infinito, ¿no? Entonces, por ponerlo de manera formal, ¿no? Sería algo como lo siguiente, o sea, si el pasado es infinito, entonces el escenario Grim Reaper sería posible. Esa es primera premisa. Segunda premisa, el escenario Grim Reaper es imposible porque termina en una contradicción, o sea, eso es imposible. Por tanto, el pasado no es infinito, ¿no? Sino que es finito. O también se podría poner simplemente con el finitismo causal, ¿no? Si el finitismo causal es falso, entonces el escenario Grim Reaper es posible, pero el escenario Grim Reaper es imposible, por tanto el finitismo causal es verdadero, ¿no? Son excelentes Y eso ejemplos. es todo. Y eso es todo, amigos. Y eso es todo, amigos, efectivamente. Creo Eso es todo así y como si nada nada. más y nada menos. Así como si nada, así, no, si es algo poquito, algo que cualquier persona puede entender. Creo que es fascinante el hecho de que estos problemas, estas paradojas puedan sacar una deducción, porque por lo menos para mí es algo nuevo, creo que nunca había escuchado esto, con esta claridad.
Es muy Y nuevo. Es una cosa de los últimos 5 años. O sea, Proust, bueno, creo que su libro tiene un libro, Infinite Causation and Paradox, que es del 2018. O sea, esto es de hace nada. Es muy reciente, sea, estáis realmente. sacándome las novedades. Sí, sí, sí. Es Estamos que cocinando recién. para que luego se diga que en la filosofía no avanzamos o no se propone nunca Algunos, cosas nuevas, que siempre estamos con lo mismo. algunos que Pues dijeron, no, fíjate, la filosofía fíjate, está fíjate. muerta. Exacto. Te la encargo, le digo. Entonces, viendo viendo la argumentación, volviendo de nuevo al argumento cosmológico Ujú, Calam, empezamos diciendo que el universo, no, todo lo que comienza a existir tiene una causa. No ujú, argumentamos mucho en ese aspecto porque creo que es una cosa que creo que incluso cae hasta en la obviedad. Creo que tampoco uno va caminando por la nada y aparece algo. Incluso creo que en algún momento se dio una hipótesis sobre el taquión, pero era una partícula hipotética. Entonces, el hecho es que como hipótesis podría ser espectacular, pero dentro de nuestra experiencia personal o dentro de nuestra vivencia visionaria, no hay un ejemplo que sea así tal cual. ujú. La segunda premisa fue eh, el universo El universo empezó a existir. empezó a existir. Y en esa causa, no, o sea, en esa premisa nos hemos estado guiando con respecto a esta argumentación. La tercera sería, por tanto, el universo tuvo una causa. Que creo que incluso eso desde la perspectiva científica también se podría argumentar. Y dentro del aspecto de esta línea argumentativa llegas hasta la conclusión de que eh, el universo tiene una causa. Pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo y por qué tengo yo que asumir que esa causa es el Theos, es el Dios filosófico en el que se basa, por ejemplo, Aristóteles, Platón, etcétera, Tomás de Aquino? ¿Por qué tiene que ser justo ese Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, esto es lo que en filosofía académica se conoce como el gap problem, el problema del puente, ¿no? Del agujero, ¿no? Cómo hacer el salto de hay una causa del universo o hay una primera causa a esa primera causa es Dios, ¿no? Esa causa del universo es Dios. Y aquí hay también muchísimas posibilidades, hay muchas estrategias. Está lo que he explicado antes de qué hace Craig, ¿no? Del análisis conceptual, de, bueno, si hay una causa del universo, entonces tiene que ser inmaterial, atemporal y aespacial. Eh, los dos candidatos más plausibles son un objeto abstracto o una mente inmaterial, pero los objetos abstractos no tienen eficacia causal, por tanto, lo más plausible es que sea una mente inmaterial, ¿no? Y eso ya se parece muchísimo a Dios, ¿no? O sea, una mente incorpórea, inmaterial, atemporal, espacial que ha creado el universo, suena bastante como a Dios. Luego uno se podría preguntar en plan, bueno, ¿cómo tiene que ser algo o qué tiene que, sí, cómo tiene que ser algo para que sea incausado, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia relevante entre lo causado y lo incausado? Porque la primera causa, para ser primera, tiene que ser incausada, ¿no? Entonces, pues uno tendría que plantearse, hombre, ¿por qué, no? ¿Qué es lo que hace que sea incausada, ¿no? Y aquí, bueno, se han planteado muchos argumentos. Uno muy reciente de un filósofo que se llama George Rasmussen, se conoce como el argumento de los límites, no, de la arbitrariedad de los límites. Entonces, él lo que plantea es que todas las cosas causadas son limitadas, ¿no? O sea, siempre encontramos, pues, no sé, este vaso, ¿sí? Este vaso es limitado, o sea, puede contener una cantidad limitada de líquido, tiene una forma específica y concreta, tiene una serie de poderes limitados, tiene un punto de fragilidad limitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga esos límites como llama a tener una explicación causal, ¿no? Entonces lo que plantea es todas las cosas causadas tienen límites
por tan, que no me quiero equivocar en el argumento, la primera causa no es causada, porque si fuera causada no sería la primera, ¿no? Por tanto, no puede tener límites, sino que tiene que ser ilimitada, ¿no? Esa sería una de las posibilidades, y ahí ya pues entrarías, pues hombre, si es ilimitada, tiene que ser ilimitada en poder, tiene que ser ilimitada en valor, tiene que ser ilimitada ¿sabes? Entonces, en diversas dimensiones, y ahí también te empieza ya a aparecer un poquito, pues hombre, el dios del teísmo, ¿no? Y luego otra posibilidad sería intentar argumentar que el mejor candidato a primera causa o a causa del universo es lo que la tradición del teísmo clásico ha llamado algo puramente actual, ¿no? Para esto habría que explicar un poquito a Aristóteles. No lo voy a hacer porque ya llevamos mucho, hemos explicado muchas cosas y ya llevamos mucho No, no tiempo, queréis liar pero más si a a la alguien le gente. interesa, sí, si a alguien le interesa, yo tengo un vídeo sobre el acto y la potencia en Aristóteles. Pero bueno, la cosa es que uno podría argumentar que esta hipótesis, la hipótesis de que la primera causa es puramente actual, tiene una ventaja, que es que te da un motivo, o sea, te explica cuál es el número de primeras causas, que es 1, ¿sí? Y además te explica por qué tiene que ser 1, ¿sí? Porque si uno lo piensa, o sea, recordaos antes que he dicho que el finitismo causal lo único que implica es que hay una primera causa, pero no te dice si tiene que ser una, si pueden ser 2, 3, 4, 5, 15, ¿sí? Entonces, una vez uno llega al finitismo causal, la pregunta que se puede hacer es, vale, ¿y cuántas primeras causas hay, ¿no? ¿Cuántas entidades conforman, entran dentro de la noción de primera causa, ¿no? Y realmente cualquier número que uno ponga parecería como muy arbitrario, ¿no? Imagínate que alguien dice, no, pues hay 15. Dices, ¿por qué? ¿Por ¿Por qué qué hay 15, 15? no? ¿Por qué ¿Por qué 15 y no 15? 12? ¿Por No, qué no no 10? entiendo. ¿Por qué no No, 5? hay 17. ¿Por qué, no? No, pues hay un número, pero es par. ¿Por Ocho, qué, tres, no? 4. Y si alguien dijera, no, hay un número infinito, pues eso ya, eso parece, o sea, eso podría ser más, bueno, pues como es la primera, tiene que haber infinitas, pero, hombre, como mínimo parecería ir un poquito contra la navaja de Occam, ¿no? O sea, decir que hay infinitas, ¿no? Y además eso, bueno, pues yo creo que tendría sus problemas. En cambio, si tú dices que hay una, ¿sí? Eso, pues, satisface la navaja de Occam, ¿no? Lo que yo quiero dar es hipótesis de que la primera causa sea puramente actual, te explica por qué hay una y por qué tiene que haber, por qué no puede haber más de una, ¿no? Y eso es una ventaja a favor de esa hipótesis, porque te resuelve esa pregunta, te resuelve la pregunta de cuál es el número de primeras causas, ¿no? Ya, Eh, dos cosas ahí, antes de que continúe. Dos cosas ahí. sí, Primero que todo, el hecho de que cuando la gente termine de ver el programa, tiene que irse corriendo a ver el video de acto y la potencia que tiene Enrique en el canal, pues obviamente, pues. Obviamente, pues. Y después te quedáis ahí a ver el resto de material que hay, pero buenísimo. Y otra cosa que me sorprendió, con respecto a la primera forma en la que hablaste un poco de las cualidades, yo pensé que iba a decir tu frase por medio del análisis lógico. Yo creo que esa frase ya no la queréis decir ya. Creo ya demasiadas veces esa frase yo creo que la quisiste eliminar del diálogo ya. La bloqueaste. No, espectacular. Dale nomás, continúa. Entonces, no, simplemente lo único que me queda por explicar es cómo puede ser, o sea, por qué la hipótesis de que la primera causa es puramente actual te explica eso, te explica su número, ¿no? Y es que para que, si tú partes del principio de identidad de los indiscernibles, que es un principio, es bastante, es como mínimo podemos decir que es bastante plausible, que lo que te está diciendo es que si dos hipotéticas cosas son absolutamente idénticas en todo, entonces no tienes dos cosas, sino que tienes una, ¿no?
Es decir, que para que haya dos cosas de una clase de cosas, tiene que haber como mínimo un rasgo que las diferencie, ¿no? O sea, puede haber varios seres humanos porque yo estoy aquí, tú estás allá, yo tengo este cuerpo, tú tienes ese otro tiene ese otro de allá, ¿no? Entonces hay rasgos que nos diferencian. Si no hubiera o pudiera haber ningún rasgo que nos diferenciara, no, no tendría sentido plantear que hay más de un ser humano, ¿no? Sino que solo habría uno, ¿no? Por tanto, para que haya más, entonces esto ahora lo vamos a aplicar a la idea de algo que es puramente actual, ¿no? Entonces, para que haya más de una cosa puramente actual, tiene que haber algún rasgo, alguna característica diferenciadora que uno de los dos, que una de las dos cosas tenga y la otra no, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no puede haber ningún rasgo diferenciador, no puedes postular ningún rasgo diferenciador entre dos cosas puramente actuales que no haga que una de las dos deje de ser puramente actual, ¿no? Porque imagínate que decimos, vale, vamos a hablar de dos cosas puramente actuales, la A y la B, ¿sí? Entonces, la A es puramente actual y tiene el rasgo X que B no tiene, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que si A puede tener, o sea, si A tiene X, significa que puede tener X por el tipo de cosa que es, ¿no? Es decir, que X es una propiedad que puede pertenecerle a algo que es puramente actual. Pero entonces, si B no tiene X, significa que no tiene algo que puede tener, ¿sí? Pero eso implica que tiene una potencia, y una potencia no actualizada. Pero si tiene una potencia no actualizada, entonces significa que no es puramente actual, en contra de la hipótesis. Por tanto, nunca habíamos tenido dos cosas puramente actuales, sino solo una, que es la A, ¿no? Y ese sería el argumento, ¿no? Entonces, yo creo que esto, y es un argumento en el que estoy trabajando yo, que creo que ofrece algo de, o sea, que digamos que le da peso a la hipótesis de que la primera causa es puramente actual. Y la ventaja que esto tiene para el teísmo es que luego prácticamente todo el resto de atributos divinos clásicos se puede ir deduciendo de esta noción, ¿no? Que también es algo que no voy a hacer ahora porque sería muy largo. Pero es lo que Tomás de Aquino hace, por ejemplo, Pero lo que se ha la hecho próxima vez que vengáis, tradicionalmente. pues, ¿viste? La próxima vez lo podemos Haciendo hacer, efectivamente. haciendo el puente al tiro, ¿cachaste, no? Efecti efectivamente. Pero bueno, que esa sería otra manera de rellenar el gap, ¿no? De rellenar el hueco entre primera causa y Dios, ¿no? Claro, claro, clarísimo. Yo por lo menos entiendo el argumento y creo que va en una línea muy buena. Yo creo que para mí, por lo menos honestamente, creo que el argumento cosmológico es mi favorito y creo que es el que tiene más peso a nivel filosófico, a nivel científico, ¿cierto? De la evidencia que tenemos hasta ahora. Y creo que es bastante interesante. Incluso te había pedido que viéramos otro, pero no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque creo que con este, yo creo que es más que suficiente el hecho de la explicación que nos ha dado nuestro querido Enric. Ha sido un placer tenerlo aquí. Así que me gustaría, nosotros hicimos un post en Facebook y en algunas redes sociales externas para que te hicieran preguntas. ¿Cómo estás para las preguntas? Encantadísimo, adelante. Vamos, aquí van a salir con más problemas. Yo insisto, ustedes me están dando más problemas con los que ya venía yo, así que, así que vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta, que creo que te la hice en algún momento, es de Jordi Ismael. Un saludo para él, que el Señor lo bendiga. Nos dice, hola Enric, que el Señor te bendiga. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas con respecto al argumento ontológico modal? Si es que conoce el argumento y si es que se puede defender o si es que él tiene una objeción en contra de él. Saludos. Bueno, como he dicho en otras veces, mi objeción al argumento modal es que no lo entiendo. Entonces, no Listo. es una objeción
no tiene por qué ser un problema del argumento, puede ser perfectamente un problema mío y es más, seguramente es un problema mío, pero es lo que puedo decir, o sea, no, me gustaría estudiarlo más a fondo. Eh, para mí el argumento ontológico en general siempre me ha parecido, o sea, siempre me ha dado la impresión de que hay alguna trampa por algún sitio porque es como demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Eh, entonces siempre he tenido como esa sensación que tiene que haber alguna trampa en algún sitio, pero es muy difícil de ver, ¿no? Ya, Y ya hombre, eres que la haya segunda tantos persona. filósofos contemporáneos. Eso ¿Cómo? mismo, eso mismo. Eso mismo que estáis diciendo. Ya, ya eres la segunda persona que me dice lo mismo. No lo entiendo, pero hay tantos filósofos contemporáneos tan buenos que lo Sí, defienden de exacto, una manera espectacular, pero aún así no lo exacto. entiendo. No Exacto, que sé. a mí eso, sí, como mínimo me hace ser un modesto en el sentido de decir, bueno, pues mira, lo voy a dejar con que no lo entiendo, ¿no? Si alguna vez me meto más a fondo, pues yo qué sé, a lo mejor descubro que sí, que funciona, ¿no? Yo creo que además la gente suele tener como quizás una idea como muy reductiva, ¿no? Cuando oye argumento ontológico, y que piensan en San Anselmo y ya está, ¿no? Y se piensan que eso es todo el argumento ontológico, pero eso es una imagen muy, muy reductiva, o sea, porque realmente no hay un argumento ontológico, hay tropecientos argumentos ontológicos, ¿no? Cada 2 años alguien se inventa una formulación nueva, ¿no? Entonces, eh, claro, habría que verla cada una por separado. Yo la modal no, mi única respuesta es que no la entiendo Ni me viene y ni que me no he va. tenido la oportunidad de meter, sí, no he tenido la oportunidad de meterle el tiempo de estudiarla. Ya, perfecto, perfecto. Hay que ser honesto. Aquí por nosotros decimos, una persona que empieza a irse por las ramas con respecto a una explicación, le decimos chamullero. ¿Eh? Nosotros aquí preferimos, si no sabemos la respuesta, no lo sabemos, vamos a investigarlo. Para la próxima vez te la invito. Así que para la próxima vez Enric nos va a traer una respuesta. Ah, mira, ¿cómo te comprometo, viste? Ya, vamos con otra pregunta. Nuestro amigo Daniel Tapia nos dice: hola, que el Señor los bendiga. Tengo una pregunta. Y esta después quiero hacer hincapié en la tesis que estás haciendo tú, que nos explicara muy cortito sobre la tesis. Yo creo que no todos saben que Enrique está haciendo una tesis, pero yo la estoy Ujú. esperando desde aquí, mira, desde acá de Chilito, Chilito querido, yo la estoy esperando desde aquí. Así que después quiero que hablemos un poquitito de eso, aunque sea un minutito. La pregunta es la siguiente: ¿qué opina del Dios maligno de Stephen Law? Sí. Em, eh, Esta es, bueno, para quien no lo conozca, es Stephen Law lo que planteó es que eh, es tan plausible de algún modo que Dios, si existe, sea completamente bueno como que sea completamente malo o maligno, ¿no? Y entonces él lo planteaba como, bueno, dos hipótesis idénticas que tienen las mismas evidencias a favor y que por tanto de algún modo eso es un conflicto y que se cancelan y tal, ¿no? Pero yo creo que si uno hace el trabajo metafísico de entender qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Y uno ve que el mal, desde un punto de vista ontológico, no es algo sustancial, sino que es ausencia de bien o privación de bien, ¿no? Que es la teoría del mal como privación, pues ve que la misma idea de un ser máximamente malo no tiene ningún sentido, ¿no? Porque para ser máximamente malo tendría que ser máximamente no existente, ¿no? De algún modo. Eh, y al revés, para realmente existir, eso ya tendría que tener alguna base buena o de bondad ontológica y por tanto no podría ser máximamente malo, ¿no? Y luego hay otro problema que es que incluso aparte de esto, eh, que parece que es incoherente la misma noción de un ser máximamente malo, ¿no? Porque para ser máximamente malo, pues tendría que ser máximamente injusto, máximamente cruel, máximamente egoísta, máximamente perezoso, ¿no? O sea, como que tendría que tener todos los vicios al máximo, ¿no? Pero eso, mmm,
de algún modo se anulan entre sí, ¿no? Porque un ser que fuera máximamente egoísta, por ejemplo, sería un ser que solo estuviera pensando en sí mismo, que ni siquiera se le ocurriría el pensamiento de pensar en otros, en crear otros para torturarlos, ¿no? Porque eso ya sería dejar de pensar en sí mismo, ¿no? Por tanto, no podría ser máximamente cruel, ¿no? Si fuera máximamente perezoso, tampoco podría ser máximamente eh, cruel respecto a los demás, porque eso implicaría que tendría que dejar de ser perezoso y hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que hay ese tipo de, primero, las consideraciones metafísicas y luego ciertas incoherencias conceptuales que, hombre, que hacen que como hipótesis no esté a la altura de la otra. Y luego está el tema de que, como te decía antes, si uno consigue llegar o establecer que la primera causa es puramente actual, de ahí se deduce también su bondad, porque bueno, nosotros decimos que algo es bueno en la medida en que está en acto y que tiene realizadas sus potencias inherentes. Entonces, si existe algo que es puramente actual, sin mezcla de potencia, entonces tiene que ser completamente bueno, ¿no? O sea, la respuesta es, vayan a mi canal a ver el video del acto de la potencia. Exacto. Se lo están perdiendo. Ese vídeo es fundacional, ese vídeo. Ese vídeo Bueno, está las de, nociones de del acto y la tráiler. potencia sí, son fundacionales, o sea, todo depende de eso. Oh, está bien, está bien. Debe ser. Creo que en algún momento lo debe haber visto, pero tú sabes que uno es muy disperso y no le quedan muchas Sí, cosas. Pero yo creo que vaya, todas las personas que lo estamos viendo, vayamos a ver después de esto, obviamente el canal de Enric, vayan, suscríbanse, póngale, vamos de religión al descubierto, saludos, bro, listo. Eso nomás, y él se va a dar cuenta, mi apoyo. No, está bien, me parece. La respuesta creo que va por un lado muy bien argumentativo. E incluso me gustaría que nos explicara un poquito cómo va esa tesis. La tesis, ¿qué tal? Porque esa tesis sí. yo creo que va a estar espectacular. La tesis va bien. Eso es lo mejor que puedes decir cuando haces una tesis, ¿no? Que vaya bien, ¿no? Ahora mismo estoy en mi tercer año de 4, o sea, me queda este y otro más. Ahora estoy con la bibliografía secundaria y la verdad es que tengo muchas ganas ya de ponerme a escribir. Lo que pasa es que tengo que leer todavía muchas cosas antes de hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero estoy contento. Entonces, Hay salud. para explicar un... Perdón. Hay salud. Exacto, sí, 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 sí. Para explicar un poquito qué es lo que estoy, digamos, investigando. eh, Estoy investigando lo que es los fundamentos metafísicos de la ética de Aristóteles y de Tomás, ¿sí? Em, Porque creo que en la modernidad se rechaza, digamos, el aristotelismo y eso, bueno, pues tiene toda una serie de consecuencias también para el pensamiento moral, que entonces te empiezan a surgir un montón de teorías morales antagonísticas entre sí, que no hay manera de reconciliar, ¿no? Y en cambio, pues en la filosofía clásica tienes de algún modo una tradición muy potente y unitaria, con sus diferencias, pero unitaria, que yo creo que sería muy valioso recuperar. Y me parece que para una recuperación que sea realmente sostenible en el tiempo, necesita recuperar no solo el lenguaje o el discurso moral, sino también el fundamento metafísico. Y eso es lo que quiero un poquito mostrar. Hasta qué punto se puede defender racionalmente, pues eso, los presupuestos metafísicos de la ética aristotélica. Me encanta el hecho de que vamos a tener tesis para leer. Vamos a leer una buena Eso tesis. espero, eso espero. Es como, por ejemplo, yo estoy ahora escribiendo mi segundo libro con respecto al que soy histórico y llega y me preguntan cómo va el libro y yo les digo, hay salud. Les digo, hay salud, porque cuando mientras uno va escribiendo aparecen 3 7 8 cosas que hay que aclarar, después 20 cosas que hay que aclarar. Y una cosa que empezó en 300 páginas ya Sí, vaya en cuántas. no acabas nunca. A mí me pasó el otro día, le dije a mi directora, bueno, ya he terminado este libro,
de este autor y ahora me quería leer este otro del mismo autor. Y me dice, uy, antes de leer ese otro tienes que leer estos otros dos que son los que van entre el que te has leído y este, ¿no? Y yo, me cago en la leche, me cago en la leche. Y bueno, no acabas nunca, No no acabas acaban nunca. nunca, si ese es el problema. Y imagínate que, por ejemplo, de ahí en español de la misma nación tuya, Antonio Piñero, imagínate que solamente Antonio Piñero tiene más de 90 libros. O sea, anda a leer tú los 90 libros para poder sacar una deducción. Sí, sí, Es sí. mucha información. Nuestro amigo Andrés te manda saludos y que el Señor te bendiga. Rubén también te manda saludos, que el Señor te bendiga. Igualmente. Tenemos aquí una pregunta de Bernardo Nosiglia. Nos dice, en relación a lo que Kierkegaard le llama la muerte óntica. Yo no sé para dónde va tú cachai más. ¿De qué forma creen que esta realidad afecta a las personas hoy en día? Si es que creen que les afecta. Mira, pues si te soy sincero ahora mismo, no tengo ni idea de qué es lo que quiere decir Kierkegaard con la muerte óntica. No me viene nada a la cabeza, no lo sé. Para la otra. Eh, Todo tranquilo, sí. Para la otra, sí, vamos a tenerlo de nuevo, sí. Acuérdense de mí las palabras que les digo, los vamos a tener de nuevo, tranquilos, tranquilos. Otra pregunta tenemos. Eduardo Herrera de León nos dice, en un mundo en el que exige el derecho para hacer lo que mejor me parece, ¿deben existir deberes? ¿Y cuáles serían? Ya que estamos hablando del tema moral. a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? La pregunta empieza así. En un mundo en el que exigen el derecho para hacer lo que mejor me parece, hablando de un tema personal, me imagino yo, ¿deben existir Eh, deberes? Por ejemplo, ¿cuáles serían? O sea, lo que entiendo yo por lo que va mm, nuestro amigo Eduardo con respecto a la pregunta, él dice, el hecho es que en el mundo nosotros tenemos derecho a hacer lo que mejor me parezca. O sea, si yo quiero, por ejemplo, no sé, pues, romper una televisión de que es mi vecino, pero es lo que mejor me parece, lo hago. Entonces, la pregunta de él va con respecto a eso. ¿Cómo nosotros podemos argumentar de que existen esos deberes morales dentro de una sociedad? Porque hay algunos incluso, he leído incluso algunos historiadores escépticos que tratan de dar la posibilidad de que los deberes morales simplemente son culturales o los deberes morales son netamente conductas sociales. Entonces me imagino que la pregunta va en ese aspecto. sí. Yo no creo que exista un derecho a hacer lo que más me apetezca, sinceramente. No, me parece que no, ¿no? Entonces, respecto al relativismo moral, yo creo que poniendo entre paréntesis todo lo que sería, pues eso, una recuperación eh, metafísica de una antropología metafísica, ¿no? De, bueno, qué es el ser humano, qué constituye el bien humano, etcétera, etcétera, que sería lo que realmente nos permitiría eh, una refutación del relativismo, ¿no? Eh, yo creo vamos, prácticamente todos en nuestra experiencia podemos reconocer que el relativismo moral tiene que ser falso, que no puede ser verdadero, ¿no? Porque hay un montón de cosas que en nuestra experiencia se nos imponen como un deber o como algo que tenemos que hacer o como algo que es bueno o como algo que es malo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no, que de algún modo o sea, que tendría que ser mucho más poderosa esa experiencia que no cualquier argumento que uno pueda poner, que uno pueda utilizar para ponerla en duda, ¿no? Es como si yo ahora te empiezo a dar argumentos para pensar que no existe el mundo extramental, sino que es todo una ilusión de tu imaginación o de tu conciencia, ¿no? O sea, yo ya te puedo dar todos los argumentos que quiera, que cualquier argumento va a ser mucho menos razonable que no la misma creencia de creer que efectivamente existe un mundo extramental, ¿no? Entonces yo creo que con la experiencia moral es un poco similar, ¿no? Bueno, que cualquier argumento a favor del relativismo moral va a depender de premisas que van a ser mucho menos razonables
que, que creer que el relativismo es falso, ¿no? Claro, sí, es una buena forma de verlo. Eh, sí, sí, está bien, está bien. Estaba analizando lo último, pero sí está bien, espectacular. Eh, una última cosita. Yo creo que esta sería, tenemos muchas otras preguntas, pero creo que por el tema de tiempo no cansaríamos jamás leerlas todas. El hecho es que hoy día mencionaste un argumento y hubo una explicación enorme para poder defender ese solo argumento. La pregunta es la siguiente. ¿Ese es el único argumento tan firme como ese? ¿O realmente esos otros 8 argumentos que tú mencionas en tu video son igual de contundentes? ¿Es así o no es así? O este es el Mm. más contundente. O si es que hay esos otros 8 argumentos de más y el estudio del argumento ontológico modal. Porque todo como que lo rechazan así, porque ya era la segunda persona académica filosófica que yo le digo, oye, ¿qué opináis del argumento modal? No, es que no lo entiendo. Es como que se van por la tangente, así, no, que no lo entiendo, no sé. Pero yo le digo, pero ¿cómo Ablin Plantinga lo defiende? ¿Cómo William Lane Craig lo tienen como tan clarísimo? Es algo impresionante. Ni yo lo entiendo, pues, pero es porque yo no soy filósofo. Pero, no sé, vamos, estudiemos más con respecto a eso. Pero con respecto a los otros 8 argumentos que quedan en ese tintero, ¿son así de contundentes como este? Yo diría que son que sí, que son igual de poderosos. Yo no sé si diría contundente, porque al final lo contundente que sea un argumento, pues bueno, va a depender también un poco del interlocutor, ¿no? De si a ese interlocutor le golpea contundentemente el argumento o no, ¿no? Y bueno, ahí siempre, con todo argumento, no solo en esta discusión, hay un punto de subjetividad, ¿no? Pero yo diría que sí, que son igual de poderosos, son distintos, porque claro, no se plantean eh, mostrar que hay una primera causa en la línea del pasado, ¿no? Sino que sencillamente se proponen mostrar que hay una primera causa aquí y ahora que lo sostiene todo en el ser, ¿no? Por decirlo de algún modo. Aquí y ahora. No en el pasado, sino aquí y ahora. Entonces, en ese sentido son distintos y yo creo que quizás son más complejos de entender porque el trabajo metafísico que hay detrás que hay que hacer es más complicado, pero yo creo que una vez uno lo entiende, yo creo que puede ver que son argumentos poderosos. ¿Sí? O sea, en sencillas palabras, ¿me estás dando a entender de que te vamos a tener en una secuela? Te vamos a tener, te Puede que vamos sí, a sí, tener, sí, sí. Si consigo un poco de tiempo libre, igual el mismo tiempo libre que para poder hacer esto, sí, claro. Sí, sí, sí. espectacular. A mí eso ahí yo feliz, contento, agradecido, bendecido de que tenemos esta oportunidad de nuevo porque por lo menos yo soy una persona que no sabe de este tema y si yo aprendo, me imagino que hay muchas personas que aprenden de esta, ¿cómo se llama? Conversación, de este estudio. Por lo menos para mí ha sido de bendición. Muchas gracias, Enric, por aceptar la invitación, por darnos esta clase magistral con respecto al argumento cosmológico de Calam. Trataste de ir cerrando todos los caminos para que no lo nieguen. Pero después no creéis que va a salir una persona a decir, refuto uno a uno los argumentos de Enric en Religión al Descubierto. Va a salir, va a salir fijo, lo van a comentar en Facebook, ahí en cualquier lugar. Puede ser. Pero bueno, eso es bueno, eso hace que avance la Sí, discusión al final, que es, sí. Cuando no existe el discusión, objetivo. la vida es aburrida. Yo siempre digo lo mismo. Así que muchas gracias, Enric. Muchas gracias a todas las personas que van a estar viendo el directo, ¿cierto? Que les haya gustado, ¿cierto? Vayan a suscribirse al canal de Enric porque el canal es una joyita. Yo creo que uno de los mejores canales de España. Así tal cual. Así, sin problemas, sin tapujos, uno de los mejores canales de España con respecto a estos temas. Y aparte que eh,
Enrique es una máquina, nosotros es una máquina. Yo con Enrique me entretengo, aprendo y me Te lo entretengo. agradezco. Me entretengo y aprendo. Entonces, es una cosa que es una de dualidad en el tema de la enseñanza, sobre todo cuando pone referencias de aquí, de allá. Incluso tiene hasta chistes internos, po, el chiste interno de Hegel, típico. Yo sé que hay muchas personas que están viendo este directo que son fanáticos tuyos porque hemos estado difundiendo esto por varias páginas de apología con las que hacemos anexos y con las que estamos vinculados. Así que, insisto, agradecido totalmente de que estés aquí, Enric. Ha sido de mucha bendición. Ya me confirmó la secuela ya. Que ya me confirmó la secuela. Y vamos a tratar de ahí de ver eh, un par de meses más si es que podemos estar de nuevo en este estudio. Así que un gustazo, Enric. Eres un académico espectacular. eh, y me encanta aprender más de ti, sobre todo ahora que me imagino yo haberle dicho al David del 2016, oye, ¿sabes qué? Vaya a estar hablando con Enric. Vaya a estar hablando ahí con Enric a la par. No me lo hubiera creído. Pero ahora que estamos en este momento, me siento bien bendecido por Dios y creo que este tipo de estudios son fructíferos para todas las personas. Así que si quieres estudiar más a fondo, visita el canal de Adictos a la Filosofía, donde primero que todo tienen ya una tarea, ver el video del acto y la potencia de Enric. Tienen ahí varios videos, donde hay un video donde habla sobre los 9 argumentos que más le convencen, te da un poco de material para que aprendas. Y hay varios otros videos que últimamente subiste un video de las vías tomistas, que creo que es una de las cosas que más se malinterpretan. Es una cuestión sorprendente. Cómo se Sí. malinterpretan las 5 vías. Y eso que yo no soy ni filósofo. O sea, si tuviera el conocimiento tuyo, yo hubiera dicho, oigan, estudien, porque se malinterpretan mucho. Pero creo que su video está explicado espectacular, así que vayan, síganlo. No se olviden de estar siguiendo Religión al Descubierto. Cada vez más estamos siendo más personas. Acuérdense que vamos a estar subiendo y publicando cosas desde la perspectiva histórica y, bueno, filosófica, gracias a Enric. Vayan a seguir el canal BC Online, que transmite las 24 horas, acuérdense, tu canal predilecto de Chile. Así que nada más que decir, Enric, sin quitarte más tiempo. Ha sido un agrado. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo porque ha sido de bendición. Así que me gustaría, Andrés, que te pudieras despedir de la gente porque la gente te ama. Yo creo que la gente te quiere mucho. Eres un personaje Bueno, yo muy de lo querer. agradezco. Todas las muestras de afecto de verdad las agradezco un montón. Y nada, simplemente pues nada, despedirme. Que tenga la gente muy buen domingo y que no se olviden de ver el vídeo del acto y la potencia cuando tengan un momento. Exactamente. Vayan a ver el video del acto de la potencia. Tienen tarea para toda la semana. Y acuérdense de que Enric está cotidianamente subiendo videos y sus videos son espectaculares. Así que un abrazo a todos, que el Señor me los bendiga mucho, ha sido de mucha bendición y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.